Está marcando como que ando mal con el Wi-Fi, che, que tengo un problema. Bueno, esperemos que no. A ver, se normaliza esto. Bueno, cualquier cosa me avisan, chicos. Comenzamos. ¿Quieren que salga yo en la grabación? No, no, por eso apago la cámara, aparte bajo el ancho de banda. Muy bien. Eh, si yo tengo un capacitor descargado y una pila, una llave, bueno, en el momento que la llave está abierta, no hay circuito cerrado, o sea, el capacitor no se puede cargar, porque las cargas no pueden circular. Para que la carga circule tiene que haber un circuito cerrado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, cuando cierro la llave, se produce un movimiento de cargas. Todas las cargas positivas acá de la fuente tienden a separarse lo más posible, llegan a esta carga, a esta placa, y acá sucede que, bueno, lo mismo si uno ve las cargas negativas. En realidad, si considera movimiento de cargas positivas, podemos decir que las cargas positivas de esta fuente, de esta placa, migran para la fuente, de modo tal que queda esta situación. La cantidad de cargas positivas que está saliendo del terminal positivo de la fuente es exactamente el mismo que está entrando por el otro lado. Esto es instantáneo, o sea que podemos decir que se produce instantáneamente ni bien cierro la llave. ¿eh? Inmediatamente se carga instantáneamente y una vez que quedó cargado, está cargado a la misma diferencia de potencial, cesa la corriente. O sea que lo que realmente veo ahí sería un impulso de corriente. Lo que llamo una función delta de Dirac, que ustedes habrán visto en matemática, ¿no? Es una función de este tipo. Si representamos la corriente, o sea, la variación de carga por unidad de tiempo, entonces sería como ver la semana próxima la corriente eléctrica en el circuito en función del tiempo, tendríamos lo que se dice un golpe de corriente, un impulso de corriente, esta función, y en t igual 0 y 0 para todo t mayor que 0. O sea que esa función delta para t igual a 0 y 0, perdón, la corriente entonces sería esa función impulso, justamente en el instante que cierro la llave en t igual a 0, y 0 para t mayor que 0. O sea que se carga instantáneamente. En el momento que yo cierro la llave, el capacitor adquirió la carga Q que le brinda la fuente. Instantáneamente, en ese mismo instante de cerrar la llave, adquiere la misma diferencia de potencial entre placas que tiene la fuente. ¿Está claro eso? Y queda cargado entonces con una carga Q que vale C por B. Esa función delta de Dirac tiene la propiedad que si ustedes la integran entre 0 e infinito,
esa integral es unitaria, o sea, vale 1. Sería como un rectangulito, uno en la práctica de decir, bueno, el ancho es 0, porque realmente ocurre en el instante t igual 0, y la altura sería infinita. Producto de 0 por infinito, como ustedes saben, es indeterminado. O sea, esa indeterminación se resuelve diciendo que tiene el valor 1. O sea que esta integral vale 1. El producto de la delta por el diferencial de tiempo que tenemos acá. Bueno, con eso les quiero decir que la carga es instantánea. Lo que realmente pasa en un circuito cuando tiene resistencia es que la corriente no se hace inmediatamente cero, sino que tiene un valor inicial y después decae exponencialmente. Hasta que una vez que el capacitor se cargó, después que pasó mucho tiempo, ya no hay más circulación de carga en el circuito. Eso, digamos, de corriente variable en el tiempo, por supuesto no lo vamos a ver ahora, porque no estamos hablando de corriente, estamos hablando de electrostática. Tampoco lo vamos a ver en este primer cuatrimestre porque vamos a hablar de corriente constante y esa función que yo puse ahí en línea de punto, si bien es cierto que es una corriente continua, o sea que tiene siempre el mismo sentido de circulación, tampoco es constante, es una corriente variable. Entonces, corriente variable lo vamos a ver después de la ley de Faraday, en la segunda parte. ¿Está claro, chicos? ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí, profe, se entiende. Bueno, o sea que una vez que el capacitor se cargó, y eso fue instantáneo, o sea, para todo t mayor que 0, ya no hay más movimiento de carga en el circuito y el capacitor quedó cargado. Ahora, ustedes observan que en realidad la carga que está saliendo por el terminal izquierdo de la batería, por el positivo, suponiendo el sentido convencional, y está entrando por el terminal negativo, hace que la cantidad de carga en este circuito se mantiene constante. La fuente no pierde carga, porque la carga está saliendo por acá, está entrando por acá. O sea que no es que la batería se descarga. En realidad, la batería lo que pierde es energía. Cuando estos conductores tienen resistencia, como vamos a ver, y parte de la energía que tiene la pila se la transfiere al campo eléctrico del capacitor, pero por otra parte, al circular esa corriente de carga, se va a disipar al medio como calor. Entonces, ahí sí va a haber pérdida de energía. Lo que nosotros hacemos cuando cargamos una batería, en realidad no es cargarle lo que se dice la carga, sino que lo que estamos haciendo es energizarla. Bueno. Por eso la conectamos a la red con el cargador y lo que le suministramos es energía. Pero bueno, lo vamos a seguir llamando carga, bien, uno habla mal, a todos nos pasa, así que no hay ningún problema con eso. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Se entiende? Le pido por favor que me conteste alguno que tiene micrófono, porque si no hasta pierdo idea de lo que estoy hablando. Sí, profe, se entiende. Gracias. Bueno, yo puedo tener dos capacitores descargados conectados de esta manera, uno a continuación de otro. Entonces, ¿qué pasa cuando yo cierro la llave? La llave primeramente está abierta, no hay movimiento de cargas. Los capacitores están conectados así como muestra el circuito. Cuando yo cierro la llave, ¿qué es lo que pasa? Y va a haber, al cerrar la llave acá, va a haber como antes, un movimiento de cargas que va a salir de la fuente Q o delta Q, como ustedes lo quieren llamar, que instantáneamente va a pasar a esta placa.
Y de acá a acá que hay vacío, ¿qué es lo que pasa? Porque acá hay un aislante, un dieléctrico, un vacío, digamos. Y esta placa se va a cargar negativamente, o sea que va a haber un movimiento de cargas acá. Y la carga esa va a retornar a la fuente. ¿Está claro? Pero acá en el medio, ¿qué es lo que pasa? ¿Alguien me lo explica? Porque lo que realmente sucede es que esta placa se carga negativamente y esta otra positivamente. Pero ¿cómo es que se produce ese movimiento de cargas si ese circuito, este conductor acá está aislado y está descargado inicialmente? Entonces, ¿cómo es que igualmente no se carga? Porque esta carga negativa es igual a la positiva de esta otra placa. Pero quiero que entiendan por qué se produce esto, qué fenómeno se produce acá realmente. Inducción. Correcto, porque es un conductor descargado en medio de un campo eléctrico. Entonces, imagínense que yo, digamos, como tenía un campo eléctrico acá y entre las dos placas, ¿no? Dos placas cargadas positivamente, y colocaba un conductor ocupando el volumen, dejando un poquito que no hay un corto total. Acá aparecen cargas inducidas y de este lado también, el mismo valor. El conductor ese puede tener esa forma de paralelepípedo o puede tener esta otra forma. Profe, perdón. Antes pusiste el delta Q grande y el delta Q minúscula. Sí, es que tengo problemas ortográficos. Confundo las mayúsculas con las minúsculas. Te pido que me disculpe, pero... Pero pusiste que el delta Q es igual a 0. No, en el de arriba, que abajo ahora está con minúscula. Ahí. Delta Q igual a 0. Porque una vez que el capacitor se cargó, ya no hay más movimiento de carga. Ves que el capacitor está cargado. Yo te había mostrado a vos acá, no sé si la borré de la figura, que la función era esta. Entonces, la corriente, que es el movimiento de carga, después del instante t igual 0, vale 0. No hay más movimiento de carga. Yo te dije que una vez que el capacitor está en esta situación, que está cargado, se carga el mismo potencial de la fuente, o sea, la misma diferencia de potencial, y ya no hay más circulación de carga. ¿Está bien? Lo que sigue es que si acá pongo delta Q mayúscula, acá tendría que poner mayúscula también. O minúscula, minúscula. Acá hay un problema así de... Hagamos más largo este palito y acá justo lo puse al revés, mira. Se trata de lo mismo. O sea que acá esto, si querés, vamos a corregirlo. Sí, ya está, profe. Era solo para ver si era lo mismo o no. Claro, es lo mismo. Sí, no lo voy a poder corregir acá en el PDF. Pero esto, si vos querés, hagamos esto. Estamos hablando siempre de la variación de carga. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Quién sos, Joan? Sí. Bueno. Entonces, bueno, aparecen cargas de inducción, justamente independientemente de la forma del conductor. Puede ser un plano, una línea y un plano de este lado, o puede ser un bloque, como habíamos marcado. El fenómeno se produce igual, con un plano acá y una línea acá. Entonces, como inicialmente estaba descargado, este conductor va a seguir estando descargado. O sea que si yo hago la sumatoria de la carga Q1 y de la carga Q2 inducida, llego a la conclusión de que ¿cuánto vale esa sumatoria? 0. ¿Por qué no? No puede haber carga. O sea que realmente tienen que ser de signo contrario. Entonces tengo que poner menos Q1, sería esta carga, más Q2 igual a 0, porque el conductor inicialmente ahí estaba descargado, no había cargas acá. Entonces quiere decir que las dos cargas, Q1 y Q2,
son iguales en valor absoluto. Y por lo tanto la llamamos Q. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Esto obedece a una ley fundamental, que son las dos leyes que vamos a ver hoy, que es la ley de conservación de la carga. ¿Qué dice la ley de conservación de la carga? En un sistema aislado no puede variar la carga. O sea, la carga se conserva. ¿Eh? En un sistema aislado, por ejemplo, este sistema que tengo acá, es un sistema aislado, este conductor está aislado, y entonces en ese estado y en este estado también se conserva la carga, no puede variar. Acá, ¿qué carga tiene el conductor en el dibujo de la izquierda? 0. Por lo tanto, en el dibujo de la derecha también tiene que ser 0. O sea que si yo hago la suma de menos Q1 más Q2, me tiene que dar igual a 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea que las dos cargas tienen que ser iguales. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Y si en lugar de tomar ese conductor, tomo este otro conductor, esta otra parte, obviamente con la llave cerrada. ¿Está aislado ese conductor o no? Sí, porque la fuente no aporta cargas. O sea, en realidad la fuente lo que hace es en ese instante igual 0 mover las cargas. Pero vimos que la carga que está saliendo por este lado de la fuente está entrando por ese otro. O sea que no va a provocar una variación de carga. O sea que igualmente podría haber tomado esa otra isla roja en lugar de la celeste, tomando a la fuente. Y entonces, ¿qué hubiera planteado en ese conductor rojo? Que más Q1 menos Q2 es igual a 0. Obviamente es lo mismo. De ahí voy a llegar a que Q1 y Q2 son iguales. Lo mismo que plantear menos Q1 más Q2 es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo, chicos? O sea que es una ley fundamental de la naturaleza. En todo sistema aislado, que no aporte cargas, que no lleguen de alguna manera, y la fuente lo que hace es mover las cargas, pero no aporta las cargas. Las cargas ya están en el conductor. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que las empuja y viene de este lado. ¿Estamos de acuerdo? Justamente. Entonces, se sigue cumpliendo la ley de conservación de la carga. ¿Está claro eso? ¿Se entiende? Sí, profe. Entiende. Y la otra ley fundamental que vamos a ver para poder resolver este problema es la ley de invariancia del potencial en los caminos cerrados. Esas dos leyes fundamentales de la naturaleza, a partir de la semana que viene, las vamos a llamar leyes de Kirchhoff. En una situación electrostática, digamos caminos, digamos circuitos. Estamos caminando en los circuitos. Son las dos leyes
que vamos a trabajar únicamente estas dos leyes para, juntamente, bueno, cuando veamos la clase que viene en resistencia, vamos a trabajar también con la ley de Ohm, con esas tres leyes para resolver todos los circuitos eléctricos. O sea, no vamos a usar, se lo digo a los técnicos electricistas o los técnicos electrónicos, la ley de corriente ficticia de mallas, ni la ley de potenciales o tensiones de nodos. El que utilice esas leyes para resolver los problemas de circuito en física 2 va a morir en el intento. ¿Cómo quieren que les diga? Le voy a tomar circuitos donde les va a ser muy complicado aplicar los métodos sistemáticos, porque ustedes están aprendiendo acá las leyes. Entonces yo no les puedo tomar el método sistemático, esta es la matriz de corriente, esta es la matriz de impedancia, esta es la matriz de tensión, hacemos el producto matricial y listo, a la miércoles. Y dibujemos la matriz de admitancia. No. Acá en Física 2 vamos a trabajar con las leyes de Kirchhoff, para que ustedes entiendan desde lo básico. Es una ciencia básica. Los métodos sistemáticos, y yo también cuando tengo que resolver un circuito aplico los métodos sistemáticos, los voy a aprender en una materia de aplicación, llamarla teoría de circuitos, llamarla electrotecnia, como vos la quieras llamar. Pero en Física 2 no voy a permitir, o sea, no van a usar métodos, no van a poder usar métodos sistemáticos. No obstante, ustedes a lo mejor tuvieron algún profesor, y los hay, yo no soy juez, que explican los métodos sistemáticos en Física 2. Yo lo único que digo es que no lo explico porque lo que quiero es que ustedes aprendan a partir de las leyes básicas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ojo, entonces, bien los ojos, los electrotécnicos y los técnicos en electrónica, porque traten de no usar, y no les va a servir conocer ni usar los métodos sistemáticos. Igualmente, en el apunte mío que figura en el Drive, los tienen también, están explicados, pero no los usen. No los usen. ¿Okay? ¿Cómo quieren que se lo diga? En los finales o en los parciales les tomamos problemas de circuitos de corriente continua, donde les va a dificultar mucho usar métodos sistemáticos. Lo que pretendemos es que aprendan a usar las leyes de Kirchhoff, que interpreten los sentidos de las corrientes, de las diferencias de potencial, potenciones, y no usen métodos sistemáticos. Lo más o menos como cuando ustedes le están enseñando a sumar o a restar a un chico en escuela primaria y no le van a permitir usar la calculadora, ¿no? Porque, bueno, esto es lo mismo. Con la diferencia que esta es una ciencia, no es una herramienta como la matemática, sino que lo que se busca es que ustedes entiendan el porqué de las cosas, cómo son, mejor dicho. Entonces, con un método sistemático no entienden nada, hacen cálculo producto de matrices, resuelven el tema como si fuera matemática. Y no es más fácil, al contrario, es mucho más, porque los alumnos dicen, no, y bueno, dejo expresada acá la matriz, después se despeja, y al final no resuelven nada. Bueno, en realidad estoy negando dos veces. Resuelven nada, cosa que son obvias, y a veces ni siquiera cálculo, no, con un simple cálculo mental, sin calculadora, lo pueden resolver. Entonces, por favor, tengan cuidado en eso. Hoy no va a haber posibilidades, eso cuando veamos los problemas de circuitos la semana próxima. Bueno, entonces, acá nosotros podemos utilizar la ley de invariancia de potencial. La invariancia de potencial del camino cerrado es la segunda ecuación de Maxwell, que la vamos a ver nosotros como segunda ley de Kirchhoff, en realidad la semana que viene, que dice la circulación de un campo eléctrico en un camino cerrado, ¿cuánto vale? 0. Pero al ir recorriendo el producto de diferencial L, lo que nosotros realmente estamos sacando son diferencias de potencial, porque la diferencia de potencial entre dos puntos, nosotros la definíamos de esta forma, ¿verdad? Entonces, si el campo eléctrico era 0, o como están haciendo en el laboratorio, en todos los puntos del camino, el campo eléctrico es perpendicular a diferencial L, el producto escalar es 0, esta diferencia vale 0, y el tema, si el campo eléctrico es 0 perpendicular, esto es equipotencial. El potencial de A es igual al potencial de B.
Entonces, si yo hago ese recorrido en este circuito, formado por estos dos capacitores, cargados ya, una vez que cerré la llave, y la batería, ¿cómo lo expreso? Matemáticamente. ¿La potencia va a ser la misma en todo el circuito cerrado? Yo en ningún momento hablé de potencia. ¿Qué es la Eso potencia? es lo que pusiste BA menos B, menos BB Diferencia igual de a 0. potencial. Diferencia de potencial. Una cosa es potencial, otra cosa es potencia. Potencia es trabajo por unidad de tiempo. Diferencia potencial no es eso. ¿Estamos de acuerdo, Joan? Sí, sí. La diferencia de potencial entre este terminal de la fuente y este otro es B. Y entre esta placa de capacitor y esta otra será B1. Y acá será B2. ¿Estamos de acuerdo? Yo salgo de un punto. ¿Cómo hago esta integral en este circuito? Y bueno, recorro el camino cerrado en el circuito eléctrico. Por ejemplo, salgo de este punto A, digamos, de ese circuito eléctrico. Y lo recorro. O sea, lo puedo recorrer en sentido antihorario o lo puedo recorrer, perdón, en sentido horario, o lo puedo recorrer en sentido antihorario. Es lo mismo. ¿Cómo lo quieren recorrer ustedes? Por ejemplo, nos dicen, bueno, en sentido horario, salgo de este punto y lo voy a recorrer el circuito este, voy a hacer esta integral en ese camino cerrado. Salgo de A y vuelvo a A. O sea que el potencial de A no cambia después de recorrer un camino cerrado. ¿Eh? ¿Qué potencial tiene el punto A? Supongamos, por ejemplo, que esta batería tuviera un potencial de 10 volts. O la diferencia potencial entre las dos placas de la batería, mejor dicho, entre el punto 1 y el punto 2, el potencial de 1 menos el potencial de 2 es lo que nosotros llamamos B y vale 10 volts. Bueno, ¿cuál es el potencial del punto A entonces? Pregunto. 10 volts. Unos dicen 10, otros dicen menos 10, porque está conectado a la placa negativa. Y otros dicen no tengo idea. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién es el correcto? ¿Cuál es la respuesta correcta? El módulo de 10. El valor absoluto de 10, que es 10. ¿No? Unos dicen 10. Otros dicen menos 10. Otros dicen el valor absoluto de 10, pero el valor absoluto de 10 es igual a 10, ¿o no? Y otros dicen no tengo idea. Una de estas 4 respuestas es correcta. ¿Cuál es la correcta? Esto no va a ser una pregunta parcial, pero hay que saberla, ¿no? Después de haber visto potencial, todo tienen que saberlo. ¿Cuánto vale el potencial del punto A? Che, están estudiando poco. ¡Ojo! Atenti. Chicos, no puedo hablar de potenciales absolutos. Siempre hablamos de diferencia de potencial. Entonces tengo que tomar una referencia. ¿Cuál tomo? Y va a depender de la referencia. El infinito, igual si tomo el infinito, qué sé yo cuál es el potencial del punto A, no tengo la menor idea. Así que la respuesta, ahí dejé de compartir, che, pero qué cosa. ¿Vieron dónde estaba el cartelito este, no? Estaba abajo a la izquierda y lo toqué igual, ando por todos lados, soy muy inquieto, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a hacer una cosa, vamos a llevarlo ahí otra vez.
No quiero ocultarlo porque ahí me pasa como hoy que se me fue internet y quedé hablando solo. La respuesta correcta es que no tengo idea cuál es el potencial del punto A. No sé. Yo que sé que la diferencia potencial entre 1 y 2 vale 10 volts, pero no sé ni necesito saberlo. Porque si yo ahora recorro el circuito, el potencial de este punto que estoy marcando acá, ¿cómo es? ¿Cuánto vale? Y es igual que el de A, porque todo esto es un conductor, es equipotencial. Al pasar de este punto 2 al punto 1, ¿qué pasa con el potencial? ¿Sube o baja? Paso de este punto a este. La pila tiene esta polaridad, menos más. Entonces, al pasar de este punto a este, ¿el potencial sube o baja? Sube. Sube. ¿Cuánto sube? 10 volts. ¿Sí o no? O sea, esto me está diciendo que el potencial del punto 1 es el potencial del punto A o del punto 2 más 10 volts, lo cual es correcto. Sigo por acá, el potencial no cambia, pues es todo equipotencial. Al pasar de esta placa a esta placa, que paso de la positiva a la negativa, ¿el potencial sube o baja? ¿Cómo? ¿Sube o baja? Paso de la positiva a la negativa, ¿sube o baja? Baja. Correcto. Que me decía sube, lo mataba. O me suicidaba yo, porque nadie entiende nada. Entonces. Bueno. Sigo por acá. Todo equipotencial no cambia. Paso de esta placa a esta otra. ¿Qué pasa con el potencial? ¿Sube o baja? Vuelve a bajar. Correcto. ¿En cuánto baja? Menos V2, que es la diferencia potencial en el capacitor 2. Sigo por acá y entonces llego otra vez al punto A. O sea que, ¿qué pongo acá? ¿Igual a cuánto esto? 0. Ah, entonces pongo 0 y sos un violador. Porque realmente, si lo que te explica acá es que la circulación es igual a 0, para que la circulación sea igual a 0, vos por eso definís la función potencial. Si volvés al mismo punto, no cambió el potencial. Justamente por eso es una función potencial. El potencial que vos volvés no pudo variar, tiene que ser VA. Entonces, no importa cuánto valga VA, se va a simplificar. Y lo que es importante es ver esto, que representa esta integral. Al moverte, ya sea en forma horaria o en forma antihoraria, a partir de un punto y volver al otro punto, la sumatoria entre las subidas y bajadas de potencial, ¿cuánto valió? ¿Cuál es el valor? 0, ahí sí. Ahí sí. O sea, lo que es 0, ¿qué es? Es el valor de la sumatoria algebraica de las subidas y bajadas de potencial. Justamente, el potencial no va a cambiar de los puntos. Por eso es una función potencial, es una función de estado, ¿no? Si yo salgo del punto A y vuelvo al punto A, los potenciales son iguales. Pero bueno, van variando a lo largo del camino, van subiendo y van bajando. Pero al volver al mismo punto, lo que puedo evaluar es que si hago la suma algebraica de las subidas y bajadas de potencial, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto da esa sumatoria? 0. Claro. 0. Eso es lo que quiere decir esto, que no varía el potencial al recorrer caminos cerrados. Si yo salgo de un punto A, el potencial vale VA. Si vuelvo después de recorrer un camino cerrado al mismo punto, el potencial sigue siendo lo mismo, VA. O sea, sube por ahí, sí, correcto, sube. El potencial del punto 1 es el potencial del punto A más 10 volts, pero después baja. Y si hago la sumatoria algebraica de las subidas y bajadas, ¿cuánto me da esa sumatoria algebraica? 0. 0. Eso es lo que dice la ley de invariancia del potencial o segunda ley de Kirchhoff. ¿Está claro? Referido al potencial, todo lo que sube
sube, y después de subir, ¿qué hace? Baja. Tiene que bajar. No se queda arriba. ¿Ustedes conocen algo que sube y se quedó arriba? No. Nada. La inflación, digamos, cada vez sube más el precio de la carne, pero esto no se trata del precio de la ley. El dólar, Bueno, por eso, no, en la economía no podemos aplicar la ley de invariancia del potencial. Tampoco en la vida, pues si vos vivís en el sexto piso y subís, después bajás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Todo lo que sube baja en realidad. Menos el precio del dólar, sí, la economía, el precio de la carne, todo eso. Bueno, y la otra ley fundamental de la naturaleza es esta otra que estuvimos tratando, la ley de conservación de la carga. La fuente está entregando una carga, Q por acá, y está recibiendo la misma carga por este otro lado, delta Q, Q delta Q. O sea, si yo tomo un circuito, una parte aislada acá, ¿cuánta carga está acumulando este circuito? Está entrando Q y está saliendo Q por acá. ¿Cuánta acumula? Nada. Y acá entra Q y sale Q. Y acá, bueno, cualquier cosa dibujé ahí. Bueno, ahora dibujo cualquier cosa. Si tomo esto, pero esto, ¿qué es lo que pasa ahora? Estoy marcando, bueno, rehúso a usar esto. Basta. Todo lo que entra, sale. Es verdad. Ustedes ahora entraron a su casa, pero van a salir. Dios quiera que salga, pero no, se queda adentro y no sale nunca más en la vida, quiere decir que ya no pertenece más a este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que entra, sale. Todo lo que sube, baja. Referida a la conservación de la carga en los sistemas aislados y a la invariancia del potencial en los circuitos cerrados. ¿Entendieron? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Entonces, si escribimos esto mismo acá, habíamos puesto acá B1, esto es lo mismo que poner B1 más B2 igual a 10 o igual a B, ¿no? Porque B valía 10, ¿sí o no? Entonces, si ponemos B1 más B2 igual a B, acá lo tenemos. Bueno, podemos decir que la diferencia de potencial en el capacitor 1 es la carga Q1 sobre C1. Y la diferencia de potencial en el capacitor 2 es la carga Q2 sobre C2. Pero Q1 y Q2, ¿cómo son? Habíamos visto acá por la primera ley. Iguales. Correcto, Q1 es igual a Q2. Entonces puedo sacar Q factor común y me va a quedar 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Eso es igual a B. Y entonces puedo decir que Q sobre B, carga sobre potencial, es igual a, pasando el paréntesis dividiendo, 1 sobre C1 más 1 sobre C2. ¿Y carga sobre potencial qué es? Es la capacidad equivalente, de esos dos capacitores conectados en serie. Recuerden, como la carga es la misma, la puedo sacar factor común y entonces llego a esta expresión. ¿Se entendió, chicos? ¿Qué dijiste, profe? ¿Capacidad equivalente? Claro. O ¿Y sea la capacitancia? Eso me estoy mezclando. Sí, capacidad o capacitancia. O sea, sería reemplazar esos dos capacitores
por un único capacitor que conectado a la misma fuente se carga con la misma carga que los dos capacitores. Ese sería el capacitor equivalente. ¿Está claro? A esa conexión serie de los dos. ¿Se entiende, sí o no? Sí, profe. Bueno, de ahí también podemos escribir lo mismo diciendo, sacando como un denominador C1, C2 y después llevándolo al numerador, que la capacidad equivalente de dos capacitores la podemos escribir como su producto C1 por C2 sobre C1 más C2. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Por ejemplo, supongamos que la capacidad 1 fueran 3 microfaradios y la capacitancia o capacidad 2 fueran 6 microfaradios. Faradios. ¿Cuál sería la capacidad equivalente de esos dos capacitores conectados en serie? Y hago el producto 3 por 6, 18, dividido 3 más 6, 9. ¿Cuánto me da? Claro, me quedan 2 microfaradios. Ustedes observen que la capacidad equivalente de dos capacitores en serie siempre, y lo pueden demostrar matemáticamente, les va a dar más chica o menor que el menor de los dos capacitores. O sea que si a ustedes les llega a dar 4, 8, 9, la capacidad equivalente, lo reemplazan por eso, es una barbaridad. Cuando ponen dos capacitores en serie, la capacidad que obtienen es más baja, menor que la menor capacidad de las dos. ¿Ok? ¿Sí o no? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Y si en lugar de dos capacitores coloco 3 capacitores, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto vale la capacidad equivalente de esos 3 capacitores? 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Perfecto, muy bien. Y así si pongo 4, 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Y si lo quiero escribir de esta forma, ¿cómo me queda? Es equivalente a que me quede igual. En el numerador, ¿qué va? C1 por C2 por C3. Y en el denominador, ¿qué va? La suma de los tres. ¿Ven? No. No saben sacar como un denominador. Si yo saco como un denominador acá C1, C2, C3, acá me queda C1, C2 más C1, C3 más C2, C3. ¿Es salvajes? Ojo, porque todos meten la patita acá. En el curso de la mañana también. El producto sobre suma, no. Producto sobre suma es solamente cuando tengo 2. Cuando tengo 3, tengo producto sobre la suma de las combinaciones tomando de a 2. Y así sucesivamente. Entonces, lo recomendable es que apliquen siempre esta expresión. Si quieren escribirla así, bueno, saquen como un denominador y procedan. No es producto sobre suma. Producto sobre suma es solamente válido cuando son 2, como lo demuestra la matemática. ¿Estamos de acuerdo, salvajes? ¿Sí o no? Sí. Bueno, lo sabían. Lo que pasa es que, bueno, cometen esos deslices. Bueno, la otra forma de ubicarlos o de conectarlos es el circuito paralelo.
Bueno, acá es más directo porque al estar paralelo, los dos capacitores, al cerrar la llave, quedan conectados a la misma diferencia de potencial. Entonces el B va a ser el mismo en los dos. Lo que va a pasar acá es que las cargas no van a ser iguales, salvo que las dos capacidades sean iguales. Las cargas no van a tener por qué ser iguales. Y la carga que entrega la fuente Q, al llegar a este nodo, a este punto, se va a dividir en la carga que toma este capacitor y la de este otro. O sea que la conservación de la carga indica si a este punto está entrando una carga Q y salió una carga Q1 para este capacitor y una carga Q2 para el otro capacitor. Si yo aplico todo lo que entra sale, o sea, la conservación de la carga, ¿qué va a decir? Que la carga entrante Q es igual a la carga saliente Q1 más Q2. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Entonces, como Q es C por B, Q1 será C1 por B y Q2 será C2 por B. B es la misma, pues están en la misma diferencia potencial. Entonces acá vemos que la capacidad equivalente, ahora hay alguien que quiere entrar un poco tarde, pobre, por ahí se fue, vamos a admitirlo. Por ahí se fue y no pudo entrar después. En este caso, la capacidad equivalente es la suma de las dos capacidades. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, un ejercicio que podemos resolver o que podamos practicar esto, y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, este que tenemos acá. Supongamos que ese circuito, bueno, tenía una llave acá inicialmente que estaba abierta con todos los capacitores descargados. Tengo una llave abierta acá a la salida de la fuente. Yo la cierro esa llave y al cerrarla se van a cargar estos capacitores, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Y este capacitor se va a cargar de esta manera y este capacitor se va a cargar de esta otra. ¿Estamos de acuerdo? Como vimos, al cerrar la llave, esto queda conectado al positivo de la fuente y como esto queda conectado al negativo de la fuente, va a tener cargas negativas y acá, como ya explicamos, aparecen las cargas de inducción. Entonces este problema lo puedo resolver de dos maneras. Primero, aplicando directamente las dos leyes que vimos de los capacitores serie y paralelo. Por ejemplo, estos dos capacitores, ¿cómo están conectados? En paralelo. Correcto, saco la capacidad equivalente sumando los capacitores. Me da 6 más 2, 8. Y a su vez ese capacitor que acabo de sacar de 8, que lo llamo C23, ¿cómo está con el otro capacitor? En serie. En serio. El C1 y el C23 están en serie. Como son dos capacitores nada más, puedo decir que la capacidad equivalente que van a tener va a ser el producto sobre la suma. O sea, el primer capacitor C1 era 5, hago la cuenta, 5 por 8, 40, divido 5 más 8, 13, me da aproximadamente 3,077 microfaradios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Supongamos que me pidan calcular todas las cargas Q1, Q2 y Q3 de los tres capacitores
y B1, B2 y B3. Las tres diferencias de potencial en los tres capacitores. Una vez que tengo Q y B, puedo calcular la energía que almacena cada capacitor, porque recuerden que la energía era un medio de Q por B. También puedo decir que es un medio de C por B cuadrado, un medio de Q cuadrado sobre C. Pero bueno. Bueno, ¿y cómo procedo para calcular ahora la carga de cada capacitor? ¿Van a tener la misma carga los tres capacitores? ¿Van a tener carga completamente distinta los tres capacitores? Sí. Y la respuesta es que sí, en general sí. Lo que pasa es que como esos dos capacitores, C1 y C23, están en serie, van a tener la misma carga. ¿No es cierto? Por lo que vimos antes. ¿Sí o no? Sí. Entonces puedo sacar la carga de el capacitor 1, que es directamente igual a la carga del equivalente serie, o sea, del C23. Y esa carga del capacitor 1 es la carga que entrega la fuente, que la puedo plantear como la C equivalente por el valor de B. O sea, yo puedo considerar ese capacitor equivalente de 3,077 microfaradios conectado a la fuente. Conectado a la fuente B, entonces la carga que adquiere es equivalente por B. Es decir, 3,077 por 10, ¿cuánto me da esto? 30,77 microcoulomb. O sea que el capacitor 1 queda cargado con esa, lo mismo el capacitor 2,3. Pero ¿cuánto vale ahora la carga del capacitor 2 y del capacitor 3? Por separado. B sobre B, paréntesis, C1 más C2. Sería C2 más C3. B, paréntesis, C2, C3. ¿y B cuánto vale? ¿Cuánto vale B, hijo? 10 volts. No sé si, claro, sí. Se mantiene constante. No, que los 10 volts es la tensión de la fuente. Y vos lo que tenés acá es lo que sería B23, la diferencia que tenés en este capacitor de potencial, y no es igual a B2, a B. Acá vas a tener un B1. Entonces vos lo que podés sacar primero es el B23. Bueno, podés hacer esto, porque la diferencia potencial B no la tenés aplicada al capacitor C23. Lo que vos podés sacar es cuánto vale esa diferencia de potencial B23. B23 va a ser la carga del capacitor 2,3, que es la misma que la del 1, dividido la capacidad equivalente 2,3. O sea que son, ¿estamos de acuerdo? Los 30,77 microcoulomb dividido la capacidad 2,3, que es la capacidad del paralelo, los 8 microfaradios. Entonces, ¿eso cuánto te da? Deme el valor porque no lo tengo acá, por favor. 3,85. 3,85 volt. Y después podés sacar la diferencia de potencial en el capacitor 1, que es la carga Q1 dividido la capacidad C1. La carga Q1, evidentemente, es la Q23, es la misma. Son los 30,77 microcoulomb dividido la capacidad C1, que es 5 microfaradios. ¿Cuánto da esa cuenta? 6,15. 6,15. Obviamente, si sumás las dos diferencias de potencial, te tiene que dar los 10 volts.
es la diferencia potencial de la fuente, porque si vos la invariancia del potencial en el circuito cerrado, también la podrías sacar por diferencia. Dice que acá el potencial sube 10 volts, baja 6,15 y baja 3,15. Y bueno, 6,15, perdón, baja 6,15 y acá baja 3,85. Si vos sumás estos dos, menos 6,15 menos 3,85 te va a dar la variación total igual a 0. O sea, la ecuación de invariancia del potencial te va a quedar más 10 menos 6,15 menos 3,85, y esto tiene que ser numéricamente igual a 0. Todo esto en volt, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? Sí, sí, profe. Bueno, o sea que la suma de las dos diferencias potenciales te tiene que dar el potencial de la fuente. Esta es una forma de resolverlo, como probablemente lo habrán resuelto ustedes los que lo vieron en la escuela secundaria o en las escuelas técnicas. Los que son técnico electricista o técnico electrónico lo resolvían así estos problemas. ¿O no? ¿Me equivoco? Nadie acá es técnico electricista o electrónico. Bueno. Pero también podemos resolverlo con un planteo físico, digamos, ¿no? Podemos aplicar, que en realidad lo hicimos al deducir las expresiones de los capacitores serie y paralelo. También podríamos hacer un planteo exclusivamente conservación de las leyes. Por ejemplo, la ley de conservación de la carga, que me diría que si yo tomo un sistema aislado, como este, ¿qué tiene que pasar? O como el otro, ¿no? Como mostré que tiene la puente. ¿Qué tiene que pasar con ese sistema? Que inicialmente estaba descargado, entonces la carga total que voy a tener en ese sistema, la sumatoria, ¿cuánto me tiene que dar si inicialmente estaba descargado eso? 0. Claro, entonces, menos Q1, realmente lo puedo poner sin valor absoluto, después si me daría negativo, quiere decir que tengo que cambiar la polaridad porque se carga al revés, más Q2 más Q3, me tiene que dar 0. Esta es la ley de conservación de la carga. Digamos, ahí yo veo que tengo una ecuación, pero tengo 3 incógnitas. ¿Qué otras leyes tengo que utilizar ahora? Tengo que plantear 2 ecuaciones más. ¿Cuáles serían las 2 ecuaciones más? ¿Cuál sería? ¿Esta la entendieron? ¿La de conservación de la carga, sí o no? ¿Sí o no? Sí, 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 profe. Bueno. ¿Y la de invariancia? No, perdón, ¿qué estoy diciendo? Que estoy con este. Me cambié de circuito. Ah, no, es este el circuito, está bien, estoy mareado ya. Bueno, ¿y la de invariancia del potencial cuál sería? ¿Qué camino cerrado tomarían ustedes? Che, los quiero escuchar un poco que hablen, no voy a hacer todo yo. ¿Hace falta que tomes uno que englobe todo o...? No, tiene que ser un camino cerrado. ¿Cuántos caminos cerrados tenés ahí? Uno es este. Ah, yo pensaba en hacer uno con las 2 paralelas y uno que engloba Otro las 2. es este. Y otro es este. Hay 3, no hay más de 3. Uno es este. Otro es este.
y otro es este. ¿Cuál querés tomar? El de las dos paralelas. Ah, no, pero ahí tienes las dos incógnitas. En cambio, si tomás con el de las 10 volt, puede ser que vayas sacando. ¿Ya tenés una incógnita o no? Claro. Si tomás este, el primero que dijimos, ¿cómo te queda? Suponé que en todos los casos salimos de este punto y recorremos en sentido horario. O sea, en la primer malla o circuito cerrado estaríamos con este camino. ¿Qué me queda? Salgo de ahí, recorro en sentido horario, paso del negativo al positivo, me queda más B, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Menos B1, que es carga 1, sobre C1, menos B2, o B3 en ese caso, que es Q3 sobre C3. Esa suma me tiene que dar 0. ¿Estamos de acuerdo? Si Sí. tomo el otro circuito cerrado, que es este, salgo de acá, acá sube el potencial y acá baja. Más B3 menos B2, o sea, ¿qué me queda? Más Q3 sobre C3 menos Q2 sobre C2 es igual a 0. Y si quiero tomar el otro, tendría que tomar este, ¿no es cierto? Que el periférico, digamos. Bueno, entonces me quedaría B. ¿Qué más? Menos Q1 sobre C1 menos Q2 sobre C2 es igual a 0, ¿sí o no? Y en el primero y en el último podría sacar factor común en la parte de Q1 y Q2. No, porque no seas sería... tan matemático, dejemos Ah, el factor común de lado por ahora. Entonces, teóricamente, acá tengo tres ecuaciones, la 2, la 3 y la 4, con tres incógnitas, Q1, Q2 y Q3. ¿Lo podría resolver, sí o no? ¿Sí o no? sí, 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 sí. Sí, No. sí. No, porque ustedes cursaron álgebra, ¿tienen aprobado álgebra 1? Sí. Y bueno, y entonces, ¿cómo me dicen que sí? No. Pues para resolver tienen que ser linealmente dependientes estas ecuaciones. Y estas no son linealmente dependientes. Pues si ustedes suman la 2 y la 3, le da la 4. Hacen una combinación lineal de la 2 y la 3, fíjense, acá tengo menos Q3 sobre C3, más Q3 sobre C3, al sumarlo esto desaparece, ¿y qué me da? B menos Q1 sobre C1 menos Q2 sobre C2. Obtengo esta ecuación. O sea que cualquiera de estas ecuaciones, por ejemplo esta, es una combinación lineal de los otros dos. Entonces el sistema me va a dar indeterminado. Es decir, que no puedo resolver los problemas de circuitos eléctricos con la ley solo de invariancia del potencial. Necesariamente tengo que usar la de conservación de la carga también. O sea que de acá elijo dos, por ejemplo las dos primeras, estas dos, y la de conservación de la carga que había elegido antes. La de conservación de la carga que tenía acá. ¿A dónde lo tenía? Acá está. Que menos Q1 más Q2 más Q3 será igual a 0. Entonces, con esa ley y con esta que aparece acá,
que la pongo en verde. Entonces, con esta ecuación 1, y con la 2 y la 3, o la 2 y la 4, la 3 y la 4, ustedes forman ahí sí un sistema de 3 ecuaciones linealmente independientes. ¿Y por qué son linealmente independientes? Porque la 1 es una ley de conservación de la carga, no tiene nada que ver con la 2, que es una ley de invariancia del potencial, en la malla cerrada que tenía la fuente, los capacitores C1 y C3. Y esa ley tampoco tiene nada que ver con el otro circuito cerrado, porque aparecen elementos, como el capacitor 2, que no estaba en la anterior. Entonces ahí estamos seguros que tenemos un sistema de ecuaciones linealmente independiente. ¿Está claro? ¿Y tienen aprobado álgebra, chicos, ustedes, sí o no? Sí, profe. Y entonces, escúchenme, ojo, si se entera el profesor de álgebra, lo va a reprobar, lo va a volver para atrás y decir, no, estos pibes no pueden aprobar álgebra. No le decimos nada, ¿no? A los profesores de álgebra. No les digo nada o les digo que... Así estamos bien, así estamos bien. Así estamos bien. No, igual no soy botón, chicos, quédense tranquilos. ¿Eh? Como ustedes tampoco hacían botones, me perdonan a mí cuando yo me equivoco en muchas cosas, ¿no? Todos somos humanos, ¿no? Un ida y vuelta. Tenemos errores. No, guarda, eso de ida y vuelta, no te... Bueno, digamos, qué sé yo, es como... sí, bueno. Nos tenemos en cuenta las cosas. Claro. Bueno. Lo dejo para ustedes, la resolución del sistema. Bueno, en realidad no lo dejo porque acá lo tienen hecho. Acá está planteado el mismo problema con la ley de conservación de la carga, la ley de invariancia del potencial, nada más que lo tomé acá con el paralelo de los dos y con la otra malla 3, que sería el capacitor 2 y 3. Pero es lo mismo, ustedes resuelven y van a llegar, por supuesto, a los mismos valores que llegábamos antes. Llegábamos a estos valores, ¿no? En el otro no lo habíamos sacado, pues esta carga no la habíamos sacado, ¿no? Habíamos sacado Q2 y Q1, pero no. Habíamos sacado esta 23,1, no me suena. ¿Qué habíamos hecho? ¿Hay algo? Claro, habíamos sacado Q2, 3, pero no habíamos sacado Q2 y Q3, nos faltaba sacar. Si yo quería sacar Q2, cada carga por separado, Q2 lo sacaba como C2 por B23. Y si quería sacar Q3, lo sacaba como C3 por B23. Donde B23 era 3,85 volts. Entonces multiplicaba 3,85 volts por la capacidad C2, perdón, que era de 6 microfaradios. ¿Sí o no? ¿Y cuánto me da ese producto? ¿Cuánto da estos valores, chicos? 23,1. ¿Y el de abajo? No, microcoulomb, ¿no? Correcto. Y este otro, 3,85 por 2, da 7,7, ¿no? La suma de los dos me tiene que dar los 30,8, 30,77, bueno, errores que cometemos por redondeo, ¿verdad? Bueno, ¿quedó claro esto, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, entonces, digamos, los problemas los podemos resolver de cualquiera de las dos maneras, como inspección circuital o planteando las leyes.
¿Cuál les gustó más? El primero. Sí, el primero, profe. El primero. Bueno, chicos, me queda una cosa más, un ejemplo más y terminamos. Yo para no hacer el intervalo, ¿quieren que lo veamos ahora y después terminamos? O sea, salvo le contesto las preguntas que me tenía que hacer Giovanni, no sé, alguno más. ¿Les parece bien? Por mí, sí, profe. Sí, profe. Bueno, el otro problema sería, bueno, acá está lo mismo que explicamos, lo de la energía que hablamos también. Sería, por ejemplo, este problema, ¿no? Yo tengo dos capacitores conectados, como se muestra ahí, con la llave abierta, pero el problema que, o mejor dicho, uno está cargado ya inicialmente, o sea, lo tengo cargado y lo conecto, como muestra ahí la figura, el capacitor C1 estaba cargado con una carga inicial de 50 microcoulomb. Y lo conecto con otro capacitor que está descargado de 5 microcoulomb. Hay un momento ahí con la llave abierta todo queda igual y va a quedar igual hasta que cierre la llave, porque por más que esté cargado, las cargas no se pueden mover si no hay un circuito cerrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, cuando yo cierro la llave, las cargas se van a redistribuir. Por ejemplo, como indica la figura de la derecha. Lo que me pide es eso, calcular la carga final que tiene cada capacitor, el 1 y el 2, la diferencia de potencial B1 y B2 que tienen los capacitores cuando cerré la llave. Entonces, comencemos a hacerlo. Ustedes querían hacerlo de la primera forma, bueno, como quieran. ¿Cómo están esos dos capacitores? En serie. Correcto. Saco la capacidad equivalente. ¿Cuánto vale la capacidad equivalente? El producto 1 sobre... suma. Claro, C1, C2 sobre C1 más C2. O sea que, bueno, no da números redondos. A ver, 50 sobre 15. 50 microfaradios cuadrados sobre 15 microfaradios. ¿Cuánto da 50 quinceavos, chicos? 3,33 periódico. 3,33 periódico microfaradios. Bueno, y ahora saco la carga que le entregó la fuente a todo eso. La carga es la capacidad equivalente por la diferencia de potencial. O sea que me da, como son 10 volts la diferencia de potencial, multiplico por 3,33. ¿Cuánto me da? 33,33 microcoulomb. Y ahora puedo sacar la diferencia de potencial de cada capacitor. El B1 es Q sobre C1, porque como están en serie la carga es la misma, ¿no? Y el B2 es Q sobre C2. O sea que me da 33,33 dividido C1, que da 10. ¿Cuánto da eso? 3,33 volt periódico. Y el otro da 33,33. Bueno, como la capacidad de 5 es la mitad, el cociente me va a dar el doble. Me va a dar 6,66 volts. Y entonces va a verificar también la ley de invariancia del potencial. Si yo sumo los 6,66 más los 3,33, ¿cuánto me da eso? Los 10 volts que entrega la fuente. ¿Estamos de acuerdo? Pero claro, lo sospechoso es que en ningún momento utilicé la carga inicial que me daba. A ver, vamos a darle lugar al que viene. Hay alguien que quiere entrar acá. Florencia. ¿Qué le habrá pasado a Florencia? ¿Cómo te va, Florencia? ¿Recién ingresás o te fuiste de la clase? ¿Hola? Uy,
No me contesta, Florencia. ¿Ustedes qué dicen? ¿Recién ingresa o se fue porque se quedó sin internet y volvió? ¿Qué es lo que pasa? Vaya uno a saberlo, ¿no? Yo no lo sé, ustedes lo saben. Nos preocupamos. Y bueno, no nos preocupemos, qué sé yo. ¿Estamos listos entonces? Sin embargo, profe. si le toman esto en un final o en un parcial y ustedes lo resuelven así, se van a sacar un 1 por presencia, por no ponerles un 0, porque este problema está espantosamente mal resuelto. Espantosamente mal resuelto. Primero una sospecha había, porque ¿para qué me dan la carga inicial? Son malos, ¿vale? Al final no va a interesar. ¿Cómo que no va a interesar? Es una barbaridad este problema. Ojo, no me van a mandar esto a YouTube, ¿no? No me van a mandar este video después a YouTube, me van a decir que yo dije esto. Digo que está mal. Se sacan un 1 si lo hacen así. ¿Por qué? ¿Y por qué? A ver. ¿Son violadores ustedes? Y sin embargo son violadores. Se están violando la ley de conservación de la carga. ¿Por qué? Al final me dicen todo que sí, son grandes violadores. Si ustedes toman este circuito aislado, que está acá con línea punteada, inicialmente, antes de cerrar la llave, ¿qué carga tengo ahí en ese circuito cerrado? En esa 50. Menos 50, porque tengo la placa negativa. Menos 50. Y en este otro acá, ¿cuánto tiene? 0. 0. Entonces, ¿a dónde fueron esos 50 microcoulombs negativos? Desaparecieron. Así que esto es una barbaridad resolverlo así. ¿Por qué es una barbaridad? ¿Por qué está mal resuelto? Está violando la ley de conservación de la carga. Y entonces, ¿por qué da una barbaridad? Mis queridos alumnos, están violando porque esos capacitores no están en serie. Y yo estoy aplicando la ley de los capacitores en serie a capacitores que no están en serie. ¿Y por qué no están en serie? Y bueno, si estuvieron en la clase desde la primera hora, no como pasó con Florencia, pobre que recién llegó ahora, si están en la misma hora, para que los dos capacitores estén en serie, tienen que tener la misma carga, o sea, o estar descargados, porque fíjense que yo esa carga la saco como factor común. O sea, que acá dice Q1 igual a Q2, tiene que ser la misma. Yo no puedo decir que en este caso que presento ahora, la carga del capacitor 1 y del 2 sean iguales, porque en esta isla que yo estoy marcando acá no había carga cero, había menos 50 microcoulomb de carga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron? O sea que esto no va para nada. Es una obra maestra del terror resolver este problema así. Y no es que sea malo, pero casi seguro, con alta probabilidad, que si les aparece en el final o en el parcial algún circuito con capacitores, va a aparecer seguramente un circuito donde uno de los capacitores tiene una carga inicial o hay una llave que se mueve, como en los problemas de la tira, y después llega a una condición donde hay una condición inicial que hay que tener en cuenta. O sea que no hay que tecnificar esto tanto como si lo hicieron en la escuela secundaria, donde directamente aplicaban la formulita de los capacitores en serie. Esto no está en serie. No, perdón, no estoy desmereciendo la escuela secundaria, pues yo enseñé en escuelas técnicas muchos años, en el Huergo y en la República Francesa, ¿de acuerdo? Pero en el Volta también y en el Saavedra, en varios industriales. Lo que pasa es que en las escuelas industriales, normalmente esto en física no lo veían, y lo veían en teoría de circuitos, y ahí sí el capacitor cargado, por ahí el profesor se lo ponía
como un capacitor descargado en serie con una pila. Le da un modelo circuital equivalente. Pero acá lo podemos hacer así, pero no tiene sentido, porque si no les dejo usar el método de mallas o de tensiones de nodo, los métodos sistemáticos, tampoco van a pensar esto como lo verían en teoría de circuito o en electrotecnia. Entonces, la única manera que hay para resolver este problema, lamentablemente, es aplicando la ley de conservación de la carga en los sistemas aislados, o sea, diciendo acá que menos Q1 más Q2, mejor sería poner los valores absolutos también, tiene que ser igual a los menos 50 microcoulomb. Y después sí, recorriendo el camino cerrado, lo que sube baja, ¿no? O sea, más B menos B1 menos B2 o B1 más B2 menos B, depende cómo recorran esto, sea igual a 0. Entonces, resolviendo este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son linealmente independientes, porque uno es la ley de conservación de la carga y el otro la invariancia del potencial, bueno, ahí lo hice por sustitución, llegué obviamente a que la carga del capacitor 1 es 66,67 microcoulomb y la del capacitor 2, 16,67. Entonces, en este sistema aislado se sigue conservando la carga, porque menos 66,66 más 16,66 le da menos 50. Y aparte también se sigue siendo invariante la circulación del campo eléctrico, o sea que no varía el potencial al recorrer el camino cerrado. Nada más que acá les da como les tiene que dar. En el primer capacitor caen los 6,66 volts y en el segundo tenemos la diferencia de potencial de 3,33. Entonces, ¿lo entendieron, chicos, este problema? Este problema no lo puedo resolver por, digamos, el método 1, que era haciendo una inspección del circuito, ir resolviendo sucesivamente series y paralelos, porque no están en serie y no están en paralelo. Acá, o mejor dicho, perdón, no están en serie. No puedo aplicar. Parece, pero no son. No están. Bueno, eso pasa mucho en la vida. Una vez se va con el auto, va caminando y se encuentra unas botas, una minifalda, botas de cuero, parece una mujer, pero por ahí no es una mujer, ¿no es cierto? Así que guarda con las confusiones, chicos, porque acá se van a llevar una sorpresa también. Cuando vean el resultado, le van a poner un 1 si lo resuelven de la otra manera. ¿Estamos de acuerdo? Yo no quiero sorpresa con ustedes, ni en los parciales ni en los finales. Entonces, ojo cuando los capacitores están en distintas condiciones de carga, no están, uno está cargado y otro no, o están los dos cargados, en fin. Acá abajo les dejo también un problemita, que los dos capacitores están descargados, los cargo al conectarlo a la fuente, pero después uno de ellos lo doy vuelta y saco la fuente y lo pongo en corte. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, véanlo, no miren cómo está hecho, traten de hacerlo en su casa tranquilos, y cualquier duda me comentan en la clase que viene. ¿Les parece bien? ¿Qué opinan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, con esto entonces, si entendieron, vamos a dar por finalizada la clase de hoy con los 26 valientes que todavía están presentes. O los 25, 26. Y lo único que me quedó, bueno, para responder las dudas de lo que tengan ustedes, ¿quieren que siga con el grabador o paro la clase acá o sigo también grabando las dudas que me van a plantear? Como quieran. Sí, grábelo, profe. Lo grabamos. Bueno, entonces adelante el que me tiene que hacer preguntas. ¿Quién me quería hacer preguntas? Joan, por ejemplo, era un... Yo tenía la duda del ejercicio 33 de potencia, de diferencia potencial. Bueno, ¿hay alguien que tiene alguna duda más aparte de Joan? No, gracias, buena semana. Parece que no todavía. Bueno, les recomiendo que chicos se pongan a estudiar, porque faltan 2 meses largos, pero bueno, hay que ir viéndolo todo esto, porque... Vamos con la duda de Joan.
Ejercicio, me dijiste, 33. 33 de la guía de potencial. Potencial. Electrostática, potencial, campo eléctrico, previa de potencial, resueltos de potencial. Acá estamos. Vos me estás hablando del 33. Sí, yo también lo estoy buscando en mi carpeta a ver dónde está. Bueno, busquémoslo con calma, no perdamos la calma. No lo pudiste hacer, miraste la resolución y no lo entendiste. ¿Qué pasó? Ese, sí, claro. No, Sí. no. No lo puedo entender. Bueno, te dice que tenés un anillo de radio R que tiene una densidad de carga lineal que varía según la ley coseno phi por lambda 0 con lambda 0 y ahí te marca cuál es el ángulo phi, ¿verdad? No, lo que vos está bueno, lo suponés, no te lo marca específicamente, pero lambda 0 mayor que 0. O sea que como el potencial es un escalar, lo que yo voy haciendo, la fuerza te habla, te pide primero. ¿Cierto? Por un lado tenés que la fuerza y por otro lado el trabajo. ¿Qué es lo que no entendiste? Nada, ni lo de fuerza ni lo de trabajo. Si vos me decís con respecto a la teoría, lo Sí, entiendo. Entiendo cómo lo planteaste. Calculaste correcto. el tema del campo, lo Claro, multiplicaste calculo el el campo campo vectorial, multiplico por la por carga, la carga y está te en da la el fuerza. punto y me da la fuerza, correcto. Claro. Y el trabajo, bueno, también similar. Pero a lo que voy es Claro, que no perdón, y entiendo el cómo trabajo, planteaste todo. O sea, si en el parcial no vas a tomar cosas así, no te lo pregunto. no, y en el parcial acá lo podría tomar, porque no es una integral muy complicada, pues fíjate que lo que saco primero es el campo, y para sacar el campo calculo la componente X y la componente Y. En un caso va variando, o sea, pongo el diferencial, ¿no es cierto? Tengo lambda y proyecto el campo sobre el eje X multiplicando por el coseno de teta y proyecto sobre el eje Y multiplicando por el seno de teta y bueno, y después integro. Lo que pasa es que acá lo llamé teta, acá lo llamé phi, por ahí te confundió eso, ¿no? Bueno, parece una teta que parece phi acá, o sea que el ángulo, en un caso me queda coseno por coseno, coseno cuadrado, variando. Me preguntaban entre pi sobre 6 y pi sobre 2, porque era esta parte, ¿no? De espira, sobre el sector del anillo entre pi sobre 6 y pi sobre 2. Sí, realmente no es un problema que aporte mucho en lo físico, o sea, la mayor dificultad es matemática, pero tampoco es una integral que traiga mucho dolor de cabeza, pues es una integral de un coseno cuadrado en un caso y en el otro caso es más sencillo todavía, porque el coseno por el diferencial de tita es el diferencial del seno, no tendría que tener mucha dificultad este problema. ¿Cuál fue la duda? No, me cuesta un poco plantear las integrales así. Bueno, Por eso sí, te a preguntaba todo, si a todo nos cuesta, en realidad no solo a vos, pero no es una integral complicada, me refiero, ¿viste? Como vectorial que te puede de traer un resolverla no dolor es de el cabeza problema. muy grande. El problema es que plantearla y plantearla bien. Eso me estaba costando un poco. Pero ahora después lo veré bien para el parcial. Y no te puedo decir que no lo voy a tomar, ¿eh? Pero, digamos, como vos ves, no son integrales que te quedan complicadas, digamos, ¿viste? O sea, acá me queda un coseno, inclusive puedes usar tablas integrales totalmente, ¿viste? Así que
En realidad no te puedo decir que no lo voy a tomar, pero a mí tampoco es un problema que me guste mucho tomar, porque físicamente no tiene más que calcular el campo y multiplicar por la carga. Pero bueno, es un problema donde la mayor dificultad es la matemática, pero no lo descarto. No es de los que más me gustan, pero no lo descarto, te quiero decir. Bien, profe. Y después otro que tenía era el 4B, de la otra guía, de la última, la de capacitores. El problema 4B de la Sí. guía de capacitores. Sí, 4B y 14B, esos dos subíndices. Después no tuve mayor complejidad. El 4 es este, ¿no? Sí. El 4B, el potencial de la esfera de radio R2, ¿no? Dice ahí o no. No, no, R3. de R1, de la chiquita. Ah, de la chiquita. Bueno, ¿y dónde estuvo tu dificultad acá? Claro, acá no te piden la diferencia de potencial entre la esfera 1 y la 2. Te piden el potencial de la esfera de radio R1. Entonces, ¿cómo lo haces? Vos siempre que te hablan de potenciales absolutos tenés que tomar una referencia de potencial. Vos la referencia de potencial, ¿dónde la tomás? ¿O dónde la tomaste? ¿O dónde la tomé yo en este problema? Y la tomé en el infinito. Supuse que el potencial del infinito era 0. Pero ese, profe, es el A. ¿Cómo? Ese es el punto A. Yo, el de Correcto. abajo está hablando. Correcto. Pero yo para hacer el de abajo tengo que empezar por el de arriba. Ah, sí, discúlpame. Porque si yo tomo, o sea, los problemas de potencial, si a mí no me piden diferencia de potencial, los tengo que hacer siempre partiendo del infinito y metiéndome hacia adentro. Entonces yo, en la parte A, lo que primero hago es calcular el potencial de la esfera de radio R3, tomando como 0 el potencial del infinito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Mejor dicho, acá lo que calculé en A es la diferencia de potencial entre las esferas de R1 y R2 y R3. No, pero para expresar esto, yo lo hago acá en la parte B. Lo que hago primero es calcular, por eso, tomo como el potencial del infinito 0 y calculo el potencial de la esfera 3, que me da esto. U sobre 4pi epsilon 0 R3. Y después digo, sí, como la esfera K23 es, a ver. Ah, sumaste el L3 hasta el infinito y del R2 hasta R1. Claro. Ah, No, lo que hago, por eso, lo que hago es decir, bueno, yo calculé ya el potencial de la esfera 3. Pero el potencial de la esfera 3, que lo calculé haciendo esta integral que hice acá al principio, esta integral, mejor dicho, que está acá al principio de la parte B, el potencial de la esfera 3 me da la carga Q sobre 4pi epsilon 0 R3. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Ese es el potencial de la esfera 3, acá lo tenés. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Bueno. Sí. Y yo en la parte A había calculado la diferencia de potencial entre la esfera 1 y la esfera 2. ¿Ahí tuviste algún problema? No. De la 1 a la 3. Pero la 3 no, es acá el mismo dice potencial entre que la 2. 1, en la 1 y la 2, claro. Entre la 1 y la 2. Dice 1 y 3 igual en el Bueno, título. está bien, pero es lo mismo que hacer B1 y B2, ¿sí o no? ¿Por qué, profe? Y porque vos lo dijiste, la 3 tiene el mismo potencial que la 2. Claro, yo te lo digo así, pero la justificación, ¿cuál sería? Y pues es un conductor. Entre radio 2 y radio 3 tengo conductor, y los conductores son equipotenciales, están al mismo potencial, ¿sí o no? Listo, ahí está claro. Eso me faltaba. Entonces esa diferencia de potencial me da esto que aparece acá, que es Q sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre R2
menos 1 sobre R1, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Bueno, y si yo de acá quiero despejar el potencial de 1, esto que está restando, ¿qué tengo que hacer? No, pasás sumando y ya lo tenés arriba. Y lo tengo acá arriba y listo. Listo, ahí está. ¿Está claro? Sí, sí, ahora sí. Lo que vos me preguntabas de justificar que B3 es igual a B2, y sí, porque es un conductor. El potencial de 2 es exactamente el mismo que este. El grave error sería que es muy común cuando uno calcula el potencial de 2, en lugar de poner acá R3, poner R2. Eso está mal, porque vos venís del infinito hasta 3, digamos, el potencial va aumentando desde 0 hasta el valor, que llega ahí, que es Q sobre... Y después, entre R3 y R2, el potencial permanece constante en ese valor, porque tengo un conductor. O sea que el potencial en 2 es igual al potencial en 3. Y después vuelve a aumentar hasta llegar a la esfera 1, hasta el radio R1, que es el valor este que tenemos al final, recuadrado en amarillo, y después permanece constante en el interior de la esfera 1, porque se trata de un conductor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe, me quedó re claro. Bueno, y el otro problema que tenías, ¿cuál es? Dame un segundito que termino de copiar eso. Ay. Ah, perdón. Y el otro era el 14B. Disculpame que no te conviene a veces hacer una captura de pantalla, digo, mejor que copiarlo. Aquí después lo mirás. ¿Eh? Sí, sí, profe, ahí está. Sí, sí, ahí está, lo estaba sacando. Bueno. ¿Y el otro problema cuál es? El 14B. 14 está más abajo todavía, o esto está desordenado. Bueno, ¿qué dice acá? Los caños. Que habla sobre densidad de carga de polarización. Es el valor del vector P. Uy, ¿dónde está el 14? ¿Será el principio de todo? No. 3, 4. Lo pasamos y 5, 6, 7, 10, 8, 9, 11, 12, 13. 14, acá está. Bien. ¿Qué dificultad tuviste, hijo, con este problema? El punto B, profe. La parte que dice calcula el valor de la densidad de carga de polarización en A y B. A y D. Y bueno, ¿qué es O la sea, densidad? más bien dicho, no me acuerdo que no sé qué era. Y la densidad de carga de polarización, si vos te acordás o aplicabas la ley de Gauss al vector polarización, te acordás que el flujo del vector P en una superficie cerrada es la menos carga de polarización. Entonces, como acá P es uniforme en todos los dieléctricos, te queda que P por la superficie es la menos carga de polarización. O sea que, bueno, acá te quedaría el módulo de P por el módulo de S, con el signo menos porque forman 180 grados. Y entonces acá te quedaría que la densidad de carga QP sobre S es igual al módulo de P. O sea que lo que vos tenés que hacer es sacar el módulo de P en el dieléctrico. Por eso lo que te acordás que el P estaba relacionado con el E,
el P es epsilon R menos 1 por epsilon 0 por E. Entonces, lo que hacemos acá es sacar las componentes normales del campo y entonces, claro, la densidad de carga de polarización sería el P normal en realidad, porque estamos hablando de la carga de polarización y el campo de polarización sale, ¿no es cierto?, de las cargas de polarización en el dieléctrico, o sea, sería normal a la superficie de separación. Entonces, acá lo que tenés que sacar es la componente normal de cada dieléctrico del campo, y ahí tenés la componente normal del vector de polarización en uno. Si vos lo querés calcular en 1, acá pones E normal 1. Y si querés calcular la componente de polarización que te lo pide en 2, acá en la superficie de separación de los dos dieléctricos, tendrías que ponerlo en 2. Poner el E normal 2. Está relacionado con el 1, bueno, ya lo sacaste por esto. Si acordate que para ese valor del campo yo tendría en esta superficie de separación de este lado cargas negativas de polarización. O sea que la sigma de polarización 1 me tiene que dar menor que 0. Y del otro lado, positivas de polarización. O sea que en el dieléctrico 2, la sigma de polarización me tiene que dar mayor de 0. Nada más. Y eso de las relaciones que había entre las componentes, ¿vos viniste a la última clase? Sí, sí, profe. Y bueno, fíjate la relación entre los tres vectores eléctricos que vimos. El desplazamiento es epsilon R por epsilon 0 por E. Esta era una. La otra es esta. Y lo vemos directamente vectorial, ¿no? Sin poner las componentes. Que el vector P es epsilon R menos 1 por epsilon 0 por el vector E. Y la tercera relación era que el desplazamiento lo podíamos poner como el epsilon 0E más P. Bueno, y de ahí tenés todo. En realidad, en este caso, con lo que te pregunta, lo que te hace falta es esto nada más. Saber la relación entre el vector polarización y el campo. Y tener claro que la densidad de carga de polarización es el valor que toma el P en ese punto. Como el campo es uniforme, vale lo mismo, el vector de polarización vale lo mismo en todo punto del dieléctrico. Pero la densidad de carga, acordate, aparece solo en las superficies. En las superficies límites. ¿Ok? Sí, sí, profe, buenísimo. Ya estaría. O sea, realmente te piden todas, ¿no? Bueno, entonces tendría también en esta parte del dieléctrico, en esta superficie, tendría una densidad de carga de polarización positiva. Y en el dieléctrico 2, en esta parte, tendría una densidad de carga de polarización negativa. Es decir, el valor de P está presente en cualquier punto del dieléctrico y vale en este caso el mismo valor, porque es uniforme. Pero la densidad de carga aparece solamente en las superficies límites. Acá positiva, uy, ¿qué hice? No, al revés, todo.
¿Qué dice? Dice una cosa y dice otra. Soy un loco. El vector polarización va de menos a más. Entonces acá tengo carga de polarización negativa, porque la componente normal del campo es hacia la derecha. Y acá positiva. En el dieléctrico 1. Y tengo carga de polarización negativa en el dieléctrico 2 en la superficie izquierda del dieléctrico y positiva en la superficie derecha. Acordate que la polarización era un fenómeno de característica dipolar y entonces al correrse la nube electrónica en cada átomo me daba esta característica, ¿no? En todo el volumen del dieléctrico. El P existe en todo el volumen, pero eso hace que en la superficie exterior, digamos, la superficie izquierda del dieléctrico, la carga sea positiva. Y en la superficie derecha, por correrse la nube electrónica hacia la izquierda, en este caso por el sentido del campo, fíjate que el campo en este caso eléctrico va de izquierda a derecha, hace que aparezcan en las superficies izquierdas de separación de cada dieléctrico cargas negativas y en la superficie derecha cargas positivas, cuyo valor de densidad es el valor de P que tiene cada dieléctrico. ¿Ok, Joan? Sí, profe. Perfecto. Gracias. No. Al contrario. ¿Tienen alguna duda más, chicos? Bueno, la clase que viene, o las dos clases que vienen serían las últimas, entonces. Veríamos circuitos. Finalizamos este tema, que es tema electrostática, que es tal vez el más denso de este cuatrimestre. Bueno. Hasta la próxima semana, profe. Chau, Joana, hasta